¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí yo con ustedes resumiendo un poco de cómo me quedó la última de mis intentos de los cubrebocas que estamos haciendo aquí en el pueblo donde vivo y de mucha gente, y me imagino que alrededor del mundo muchos han estado tratando de hacer sus propios cubrebocas en vista de que obviamente se han escaseado los que había. Aquí tengo una medida para persona grande, una para niño, diferentes colores y tal vez hay un hilito aquí. Y con esta nada más para ponérsela sostenida de las orejas. Este otro modelo que lo quise hacer doble para que alguien pues para quien guste le ponga un filtro también. Así, espero que no brille demasiado. Esta también, un poquito diferente, nada más que aquí se le puso en medio una telita. Esto lo estábamos haciendo a manera de casi de emergencia porque quise yo optimizar tela. Entonces decidí, en vez de hacerla doble totalmente, pues hacer sencilla con una partecita aquí en medio, obviamente centradita, como les mostré en otro video, y ya después aquí la persona, si desea, le puede poner un filtro, ¿sí? Bueno, pues he estado experimentando, he estado echando a perder material y he estado tratando de perfeccionar el cubrebocas, y pues ha habido quienes les gusta, ha habido quienes no les gusta, ha habido quienes dicen que no son seguros, o que si vas a respirar tu propio monóxido de carbono y cosas así, ¿verdad? Total que estamos todos en un estado de emergencia, de confusión, de desesperación y pues de no saber qué va a pasar, a cuándo se va a terminar esto, y esperando, aunque suene un poquito egoísta, esperando que no nos toque a nosotros. Yo voy a compartir con ustedes algo muy personal. A mí alrededor de, podría decir yo que hace 12 años, vivía yo en el estado de Minnesota y contraje una gripa. Por el hecho de que yo trabajaba ciertos días en la tarde, ya muy noche, porque me tocaba ir a limpiar un restaurante, un Applebee's, y pues manejábamos agua muy caliente a presión para limpiar el piso de la cocina. Entonces en una de esas, yo con gripa, empecé a toser mucho. Y de ahí me quedó esa tos, y para no hacerles muy largo el cuento, tuve que parar 5 veces diferentes al hospital. Hasta en una de esas que me dijeron que posiblemente tenía neumonía, agua en los pulmones. Y después me dijeron que tenía tuberculosis. Y después dijeron que no, que con una biopsia podrían entender realmente qué es lo que me pasaba. La cuestión es que mis pulmones se debilitaron y mi sistema inmunológico estaba muy débil, por lo cual contraje una enfermedad un poco rara, no muy común, que se llama sarcoidosis pulmonar, pero también me atacó en la piel y tuve 2 biopsias en la piel, en una ocasión aquí y luego otro aquí. Tomaron muestra de mi piel para ver si también en la piel tenía esa horrible enfermedad. Y pues sí, se convirtió en crónico porque no me recuperé, pero ahorita todavía está eso en mi organismo y tengo que tomar un medicamento que
con dosis muy bajas ahorita, pero lo tengo que tomar. Si no lo tomo en el transcurso de 6 meses, empiezo con una tos muy fuerte y pierdo mucho peso y pues es una tos que no me deja ni respirar, no me deja hablar. Entonces puedo tal vez estar así normal sin hablar, porque si hablo es una tos horrible. A raíz de eso también pues tengo hipotiroidismo y estoy un poco cucu de la cabeza. No es cierto, no tanto, yo creo que eso es normal. Lo que pasa es que antes de que me diagnosticaran el hipotiroidismo, yo entré en una etapa de depresión muy fuerte. Yo no sabía qué es lo que me pasaba, no me sentía bien físicamente para nada y también de todo lloraba, empecé a subir de peso tremendamente, aunque no comiera demasiado. Entonces, en una ocasión que fui con el doctor, cuando él me dice, no, pues todo está bien, que no sé qué, y que puedes ir y que ven dentro de 3 meses, yo me puse a llorar bien desesperada y le dije que no me sentía bien, que necesitaba que me hiciera algún tipo de análisis o estudios, porque no era posible que yo no me sintiera bien y que él me dijera que sí, que estaba bien. Entonces, pues así pasó, así es como me detectaron el hipotiroidismo. Y eso fue hace casi 4 años. Y ahí estoy, con medicamento. Este video posiblemente se haga un poco largo, de una vez les digo, quisiera abarcar varias cosas. Quienes gusten quedarse hasta el final, bienvenidos y muchas gracias de todas maneras por sintonizar mi precioso canal. Y quiero disculparme un poquito por todo lo que se ve atrás de aquí. Por ejemplo, yo estoy ahorita grabando en el tallercito donde trabajo, que está dentro de mi propia casa. Bueno, no es mía, la renta la persona para quien trabajo, pero lo que sería la estancia o la salita se ha convertido en un taller donde tenemos 2 máquinas industriales. Una se ve allí y aquí en la parte allí donde estoy señalando es un estante para materiales, está la televisión y está ese estante que es parte de la cocina, que también lo tengo de semitaller. Aquí estoy donde está otra máquina y pues muchos materiales. Nosotros hacemos zapatos artesanales y se dan de manera gratuita a la comunidad. Obvio, esto es auspiciado por personas que se tocan el corazón, por los más necesitados, y se comprometen muy personalmente a patrocinar el proyecto. Entonces, pues por eso tengo todo esto aquí así. Lo que quería comentar muy personalmente con ustedes es mi sentir como ser humano en cuanto a todo lo que está ocurriendo. Ayer, en una de esas que estaba yo orando, porque yo soy una persona creyente en Dios, yo decidí creer en Dios, aunque no lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo, que no le pregunto a él el por qué. Es muy personal mi manera de sentir en cuanto a esto. Decidí creer en ese ser supremo, el creador todopoderoso, que algún día nos dará respuestas, algún día no nos explicará, pero sí nos hará ver el propósito de él, por qué pasan las cosas. Algunas están escritas, algunas se pueden entender, no se deben interpretar, simplemente lo que se lee y no debemos de, mi manera muy personal de pensar es, no debemos interpretar por nosotros mismos lo que ya está bien claro dicho.
que hay cosas que no están claras, por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y todo eso, aunque no está claro, que no podemos entender, que por ejemplo, cómo es que, bueno, ustedes ya saben todo eso, no tengo por qué yo ni siquiera decirles, ni tampoco tratar de explicarles mi manera de sentir, simplemente a lo que iba es que yo personalmente decidí creer en ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? ¿Puedo decirles por qué? Con su permiso lo voy a hacer. Les he contado un poco de mi historia como testigo de Jehová y el por qué decidí alejarme y por qué ya decidí jamás volver. Es increíble cómo hasta después de casi 40 años me topé yo hace, ¿qué será? Como 2 años con algunos videos de ex testigos y despertó en mí el deseo de decir mi experiencia. Y pues es muy similar a la de otros, ¿verdad? Desgraciadamente yo estoy del lado a los que nos hicieron daño, nos ofendieron, le sirvieron a uno, como dicen ellos en su lenguaje, de piedra de tropiezo. Y por lo mismo, después de que yo decidí salirme de esa creencia, ya era mayor de edad y decidí casarme. Entonces lo hice con una persona que no era creyente ni siquiera. Él era católico y decidí hacer mi vida y así quedó. Entonces, pero a raíz de eso, no precisamente a raíz de mi matrimonio, sino a raíz de tantas cosas que pasaron, que ya les he contado y tal vez algunas que no les he aclarado ni tampoco les he dicho, y disculpen que a veces cierro los ojos, pero de repente en las tardes me arden mucho los ojos y para aquí conmigo ya es muy tarde, pero esa es una consecuencia de la enfermedad que tengo con mi tiroides, de que no duermo bien, no concilio el sueño muy temprano. Entonces, a raíz de todo esto que me pasó, con mi experiencia dentro de los Testigos de Jehová, después de que mi matrimonio no funcionó, yo tomé la decisión de simplemente no tomar en cuenta a Dios en mi vida. Tal vez no fue muy consciente, simplemente ya no me importó buscar de Dios y por supuesto no creía yo en ese Jehová que me habían presentado en esa religión. Y en una ocasión que estaba yo muy atribulada con unos problemas muy, muy fuertes, me vino a mi mente, pues si hay un Dios, ¿dónde busco? Porque ni vuelvo con los Testigos de Jehová, no vuelvo a pasar la experiencia de ser rechazada, de ser juzgada, de que tienes que probar tu arrepentimiento, porque lo hice en un intento de querer regresar. Ya estaba yo casada y me dijeron los ancianos que pues tenía que, o sea, que podía asistir a las reuniones, que yo sabía las reglas, que tenía que llegar tarde, sentarme hasta atrás y salirme antes, evitando que la gente, poner en aprietos a la gente que estaba ahí, de no poder saludarme. Entonces mi esposo me acompañó varias veces y entonces él empezó a notar por qué a mí no me saludaban y por qué él así, a él sí, o sea, él se portaban de lo más lindo con él, pero conmigo, obvio, era un cero a la izquierda y no me veían, o sea, ni siquiera volteaban a verme. El único que me dirigía la palabra era el anciano. Entonces, pues él me preguntó por qué y yo ya le conté un poco y él me dijo, no regresamos, porque si a ti te hacen eso, simplemente no vamos a regresar. Y pues ya después de un tiempo, cuando mi matrimonio no funcionó y me quedé sola,
Simplemente viví la vida, trabajé para mis hijos, para mí, para llevar una vida dentro de lo que cabe, pues ¿cómo les diré? Pues normal, con mis altas y bajas, porque pues siendo madre soltera con un sueldo mínimo, no alcanza para muchas cosas. Le di a mis hijos lo que pude dentro de mis posibilidades, sobre todo porque ya les conté, yo no fui a la escuela, no tuve una profesión. Entonces, a raíz de mi fracaso matrimonial, de problemas del pasado, empezó en mí una actitud hacia mi vida y hacia lo que me había pasado bien negativa, de lo más negativa. De por sí nunca tuve una buena relación con mi madre. La culpaba yo de todo. Y hasta de haberme casado con ese hombre y de la suerte que tenía yo. Entonces trataba de buscar culpables y trataba de justificarme. Y en ese justificarme y en ese autocompadecerme, perdí mucho tiempo, perdí años. Y lo digo en este sentido, tanto me enfrasqué en trabajar que ni siquiera tenía tiempo para mis hijos. Yo creía que simplemente con traer la despensa y con llevar esa vida que les digo normal, ya cumplía yo con mi deber de madre. Y pues no era así. No era así porque pues al momento de que yo sentía el fracaso matrimonial, el ver a mis hijos que pues amaban a su padre, que lo necesitaban, el hecho de tener tantos gastos, yo sola estaba pagando casa por medio de Infonavit, quienes son mexicanos me entenderán, y pues es una institución que te da crédito y te endeudas de por vida con esa institución que te vende la casa. Por ejemplo, a mí me vendieron un departamento en $20,000. Sucede que 10 años después todavía seguía debiendo $20,000. Entonces, lo que pasa es que no te dicen que al principio o puede ser que empiezas a pagar simplemente los intereses y luego los intereses de los intereses y la casa nunca se pagó. Y en fin, la cuestión es esa. Entonces, yo sin estudios, con 2 hijos, que mi sueldo me venía bajo porque se me descontaba lo de la casa y el no tener extra para poder salir a pasear, a comer, a los juegos o vestir bien y todo eso, pues eso amargó mi vida demasiado. La amargó de una manera que se reflejó en mi relación con mis hijos también. Y se reflejó. Entonces, eso es la consecuencia, como en un video pasado que les comenté, lo que carga uno en el pasado, las secuelas que trae uno del por qué eres quien eres, por qué te comportas como te comportas, afecta mucho nuestro pasado. Y más si no lo sabemos manejar. En aquel entonces, pues, ¿qué se sabía de terapias? ¿Qué se sabía de consejeros? ¿Qué se sabía de levantar tu autoestima, del quererte a ti mismo, de el querer superarte? No había. Simplemente, al menos en mi ámbito no la había. ¿Por qué? Porque a mí me afectaba mucho el hecho de que, y tal vez hasta me pongo chillona, disculpen,
A mí me afectaba mucho el hecho de ser una persona de escasos recursos. ¿Por qué? No lo entendía yo por qué. Y tal vez era así porque desde los 10 años me tocó empezar a ir a trabajar a las casas de las vecinas pudientes, de las que me pagaban por irles a lavar los trastes, por tender la cama, por cuidar a los niños. No precisamente vecinas cercanas, ¿verdad? Obvio. Mi mamá nos mantuvo, ella trabajaba de sirvienta al principio, conocía gente, entonces me decía, ¿sabes qué? Dice fulanita que vayas y le ayudes. Entonces, de pasar de mi ambiente en la casa llena de carencias, de cosas feas, de camas todas feas, de ropa de segunda y todo eso, como les comenté anteriormente, el hecho de entrar a una casa, ir a una colonia más o menos, desde que tú entras a la colonia ya las calles más limpias, entras a la casa y todo bien diferente. Muebles bonitos, cortinas, hermosas. Ahí en una ocasión me tocó trabajar con unas personas que tenían una casa de 3 pisos. Las escaleras eran tipo espiral, de mármol. Los 3 pisos de mármol, el último piso estaba alfombrado de color blanco. Las recámaras bien hermosas. En la parte de abajo, la sala de estilo colonial. A mí me tocó ver cuando estaban construyendo una chimenea, cómo la forraban de lámina de oro, que se llama. Obvio, no era oro, ¿verdad? Pero era una laminita que pues parecía oro y la pegaban muy, muy curiosa, de una manera muy curiosa. Entonces, el hecho de yo ver mi realidad y el de trabajar en una casa en la que se tiene todo y el ver a los dueños de la casa, a la señora muy bien vestida, de lo más elegante, siempre bien maquillada, bien bonita, el señor muy bien parecido, todo un profesional, siempre de traje, siempre perfumado. Pues entró en mí el deseo de ser así, de el por qué yo no. Tenía yo 17 años cuando trabajaba en esa casa. Y yo no había ido a la escuela, entonces a mí me podía mucho eso. De decir yo, ¿cuándo en la vida voy a tener algo así? Nunca, porque simplemente no fui a la escuela, no estoy estudiando. El señor era abogado, algo así. Entonces esos detalles me empezaron a amargar la vida. Al hecho de que yo odié a mi madre. La odiaba de una manera que incluso decía su muerte. Y es muy feo, es muy horrible, es enfermizo vivir así. Es tan triste, es humillante hasta para uno mismo. O sea, yo misma me humillaba, yo misma me hacía menos. Según yo comprendía, ok, soy así me tocó y ni modo. El ni modo nunca salía de mi cabeza, el y por qué yo no.
Entonces yo pienso que yo misma me enfrasqué en ese tipo de vida, en esa manera de pensar, que no busqué superación. Y fui muy infeliz. Y por lo tanto hice infeliz a las personas que estaban alrededor mío. Y pues, meditando ahorita en la situación en que estamos, nada menos en la mañana, me vino eso a la mente. Estábamos orando a la hora del desayuno, mis nietas y yo, y en una de esas yo dije, de repente nosotros no sabemos vivir la vida. El hecho de no comprender y de no saber nos dejan estáticos y simplemente te quedas en blanco, no piensas, no razonas, no deseas, no anhelas, no esperas, mucho menos das. ¿Qué vas a dar? ¿Qué da una persona como yo cuando, como les digo yo, que era una persona bastante amargada, bastante. Ustedes pueden ver mi físico, yo siempre estuve consciente que no soy una persona guapa, no, batallo mucho con eso, no me quiero a mí misma, no me gusta mi físico, no me sé cuidar, no tengo las posibilidades de cuidarme bien. Bueno, eso tal vez es una excusa, ¿verdad? Entonces, estaba yo meditando en eso, entonces dije yo, wow, Gloria, de veras has desperdiciado mucho tu vida. De repente cometo la locura de hablarme a mí misma en el espejo y decir, hey, pero mira, Dios te ama y todo esto va a cambiar y has hecho esto, bueno, has hecho cosas así, 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 pero no es suficiente, nunca va a ser suficiente, nunca va a dejar uno de aprender, nunca va uno a dejar de buscar, de anhelar. Eso es muy normal en el ser humano. Entonces, qué corta es la vida. Es muy corta. Yo, a raíz de esto que tengo en mis pulmones, les voy a contar otra cosa. Cuando esto se estaba manifestando en mí, que no sabían todavía qué era, me daban unos ataques de tos y unos dolores musculares tan terribles que casi me hacían perder el sentido. Entonces, ya con el tratamiento y todo eso, con el medicamento que son esteroides, porque se supone que me dijo un doctor que ya mis glándulas suprarrenales no secretan o no producen la cortisona natural, entonces me tienen que dar cortisona sintética y es lo que me mantiene. Entonces, eso afecta a otras cosas en mi organismo. Pero a raíz de eso, de repente hubo una temporada en que me entraban el doctor decía que eran espasmos. Empezaba un dolor aquí así, aquí, en esta parte del músculo y se subía aquí y luego se quedaba aquí en el pecho. Y era una opresión tan fea, tan tremenda, que no me dejaba respirar, sudaba yo bien helado, lloraba sin querer, simplemente me salían las lágrimas al no poder respirar, exhalaba yo creo de más que me hacía casi perder el sentido. Entonces varias veces me pasó eso, varias veces yo sentía que me moría. Entonces en la mañana
meditando en esto de cómo se desarrolla la enfermedad, dije yo ya he sentido esto. Ya he sentido esos dolores. Simplemente, bueno, obvio, no quisiera compararlo. Tal vez no les estoy faltando respeto a la gente que desgraciadamente está muy mal. Disculpen. No debía igualarlo. Pero dije yo, ojalá siempre he querido, si algún día, el día que pase, que yo tenga que expirar, que no duela, porque, híjole, he pasado ciertos dolores físicos tan tremendos que sí me da miedo morir de esa manera, con dolor. Y por ejemplo, tengo familiares, mi propio esposo murió dormido, simplemente ahí quedó. Yo creo que es el anhelo de muchos, ¿no? Simplemente dormirte y no despertar. Pero hay quienes sufren demasiado. Y como les digo, yo he sufrido dolores muy fuertes, unos dolores que son indescriptibles. Entonces, no es mi temor el dejar de existir, el morir. Yo tengo mi esperanza, tengo mi fe. Simplemente sí tengo miedo al dolor. Y es algo que me ha tenido ahorita en estos días así pensando, porque, para ser honesta, como está mi sistema inmunológico, Dios no lo quiera, pero si me toca, ahí quedo. Ahí quedo. Y es lo que quería compartir con ustedes. La vida es tan corta, desperdiciamos mucho tiempo. Espero no sea el caso de ustedes, espero no lo sea. El no perder el tiempo en tratar de justificarnos a nosotros mismos, el no amarnos a nosotros mismos, el subestimarnos, el guardar rencor, el no saber perdonar, el no querer perdonar, el no disfrutar la vida. Tan solo a mí, cuando me levanto en las mañanas, lo que me levanta es el canto de las aves. No vivo en un lugar muy bonito. A mí me hubiera encantado, no sé, poder viajar, conocer países y hablar más idiomas y tener simplemente, pero no fue así. Aquí estoy, soy quien soy y ya. Entonces, pero la vida es bien corta. ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Quién se iba a imaginar una pandemia de esta magnitud, que está indescriptible, y quién sabe cómo va a terminar? Si mis ojos lo ven, bendito Dios. Y es el miedo de todo mundo, el que le toque a nosotros, el que nos toque, el que toque a nuestra familia. Ahora nosotros estamos con esta angustia, yo estoy con esta angustia. No quisiera imaginarme qué es lo que sienten las personas que están realmente allí, que han perdido ya un ser amado o que están en la cama. Se han visto tantos videos de gente que ponen sus experiencias, de qué han sentido y de cómo están. Entonces, es triste, es muy triste, y yo creo que es tiempo para reflexionar, tiempo para saber perdonar. En una de esas, yo tengo que confesar que estaba viendo un video en el que estaba diciendo una señora argentina, analizando la situación y diciendo que esto fue provocado por el hombre, por la carrera armamentista que tienen los países ricos y quién tiene que tener el control y cosas así. Tal vez ustedes ya saben. Disculpen mi ignorancia, pero simplemente lo comento porque lo miré. Digo, si fuera cierto, o si es cierto que fue provocado, qué triste también para las personas que están en el poder y que lo hacen, porque no son conscientes de que ellos van a rendir cuentas, de que van a tener que responder.
Qué triste. Y por ellos yo oraba también, yo pedía, Señor, perdónalos, que tu misericordia les alcance y el día que también a ellos les alcance el final, se arrepientan, o sea, se arrepientan antes y alcancen el arrepentimiento y pidan perdón y sean perdonados y acepten el perdón y pidan disculpas y rehagan lo que se perdió. Obvio, las vidas no se van a regresar. Pero si esto de veras se comprobara que fue causado, que es increíble hasta dónde llega el ser humano, es increíble hasta dónde puede llegar el hambre de poder, el deseo de ser el que lleva la batuta de todo, y eso es muy triste. Espero no haberme ido, pues me fui muy lejos, ya el video tiene 35 minutos y todo, pero meditemos quién hemos sido, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en el trayecto que hemos hecho, si hemos hecho algún mal, resarcirlo, pedir disculpas, pedir perdón, aceptar las disculpas y el perdón de alguien más. Espero que se pueda. Después les cuento algo que me pasó precisamente unos días antes. Digo, cómo el ser humano es totalmente es hasta sin palabras. Realmente es triste como somos a veces, como desperdiciamos la vida más que nada. Yo lo reconozco, desperdicié muchos años de mi vida, mucho tiempo. Hice daño a ciertas personas, cometí tonterías, unas tonterías horribles. Y pues ahí solamente Dios es el que tiene la última palabra en cuanto a nosotros. Yo sé muy bien lo que creo ahora, la esperanza que tengo, y pues la comparto con ustedes. Y yo creo que por el momento no tengo nada más que decir, más que me dio gusto haber entrado en el mundo de los ex testigos, haber dicho mi experiencia que se parece y tal vez no es nada en comparación de otras personas. He visto experiencias que me han hecho llorar. Y una cosa es clara, bien clara. Gente que usa el nombre de Dios para manipular, para someter a otros. Dice la Escritura que mejor les hubiera sido no haber nacido. Triste. Muy triste. Así es que bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Guardemos todas las instrucciones de los doctores. Cuídense mucho. ¿Sí? Si hay un hasta luego, si nos toca volver a hacer otro video, qué bueno. Y si no, si en alguna ocasión yo ofendí a alguien o simplemente cometí un error al decir algo, discúlpenme. ¿Sí? Muchas gracias.